amados, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el cuarto tema de esta serie, que es de invierno a primavera, y este tema se llama tiempo de florecer. ¿Sí? ¿Cuánto les gustan las flores? A ver, salúdenme a los que les gustan las flores. A mí también me gustan mucho. Pues miren, este paso de invierno a primavera nunca es para detenerse en una estación donde se fructifica. De hecho, la primavera no es una estación de fruto, ¿sí? La primavera es una estación donde se florece, mayormente, ¿sí? Y quienes han tenido la experiencia de tener árboles frutales, ¿cuántos han tenido árboles ahí en su casa? A ver, de mangos, limones o lo que sea, pero qué rico, ¿no? El tener un árbol frutal y poder salir y cortar la fruta y limpiar y comértelo de ahí, ¿verdad? Y quienes han tenido esta experiencia de tener árboles así frutales, han podido observar que hay un proceso, ¿verdad? Y quiero enfatizar este sustantivo, proceso, porque es un trámite nada más en donde esa flor se convierte en fruto. ¿Sí? Es decir, está la flor, pero la flor no es el fruto, es simplemente floreció. Por lo tanto, siempre se deben de tener mucho cuidado de la flor, ¿verdad? La flor es delicada, la flor tú no la puedes maltratar. Cuando un árbol ha florecido, sobre todo un árbol frutal, ¿verdad? Ha florecido, hay muchas cosas que pasan, hay mucha vida que se da. Bueno, no nos vamos a poner a hablar ahorita aquí de biología, pero llegan las abejas y todo ese asunto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que ocurren a lo largo de ese proceso, de ese trámite que se da en donde ya está la flor y es delicado porque la flor se cae si no se cuida. No quiere decir que el árbol se muere, pero esa estación en donde está floreciendo, si no se cuida, cuando se florece va a haber poco fruto. Es decir, si uno maltrata las ramas, si uno maltrata el árbol en donde está la flor, pues va a haber muy poco fruto. Por lo tanto, se tiene que cuidar. Ya de por sí los mismos elementos naturales son un riesgo, ¿verdad? Es decir, el viento y de repente llueve cuando no tiene que llover y eso afecta. Es decir, hay circunstancias que afectan para una vida fructífera, pero previo a la fructificación siempre está el florecer. Y así se llama el tema de hoy, ¿sí? Es tiempo de florecer. ¿Sí? Ese es el tema de hoy. Entonces, nosotros podemos ver que la primavera no es una estación verde, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Como normalmente pudiéramos decir. Y lo podemos ver ahora mismo. Es decir, es increíble la belleza y el colorido de todas las cosas nuevas que se echan a andar. Y pues en Reino Unido lo podemos ver esto, ¿verdad? Pero fíjense que las flores y todo eso está muy bonito durante la primavera, pero los árboles están pelones. Los árboles no tienen una sola hoja, ¿verdad? Pero hay muchas flores, ¿verdad que sí? Y es muy hermoso, son contrastes, ¿sí? Déjenme leerles Isaías 43, anótenlo por favor, Isaías 43. Los versículos 18 y 19, nosotros ya los leímos, lo vimos desde el primer día, en el primer tema de esta serie, pero se los voy a leer así, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Versículo 18 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Bueno, no me voy a detener a hablar ahorita de eso, como lo hemos dicho, esto no quiere decir que ya no tomo en cuenta y así como que ya se me olvidó todo y ya no me afecta nada de lo que pasó, no se refiere a eso. Lo que nos está diciendo es de que lo tengamos como una referencia, pero eso no nos va a definir. Eso no va a definirnos, es decir, que el pasado no va a definir el presente y el pasado no nos va a definir el futuro. ¿Está bien? Versículo 19, aquí me quiero centrar. Dice, voy a hacer algo nuevo. Pero dice,
ya está sucediendo. Es decir, eso que el Señor dice que va a hacer, dice, ya está sucediendo. Y después hace una pregunta, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahora, pónganme atención aquí, porque este texto que nosotros acabamos de leer ahorita nos habla de un nuevo inicio, ¿sí? Nos está hablando que hay un proceso en el cual Dios actúa y nos mete. Y en ese proceso nosotros nos debemos de alegrar. Van a haber circunstancias difíciles, como acabo de mencionar ahorita, puede haber vientos y pueden haber lluvias, cosas que afecten esa flor, ¿sí? Pero nos debemos de alegrar, por encima de toda circunstancia nos debemos de alegrar, pero también al mismo tiempo debemos de estar atentos para que ese florecimiento, ¿sí? Ese momento en donde ha florecido, pues en su momento o en su debido momento, ¿verdad?, se convierta en una abundante cosecha de buenos frutos. Ese es el punto, ese es el tema, eso es lo que Dios nos va enseñando, ¿sí? Ahí es en donde se centra, es decir, yo voy a hacer algo nuevo, dense cuenta, esto ya está ocurriendo, métanse en esto, pongan atención, ¿sí? Por cierto, ¿recuerdan el tema pasado? ¿Necesito escuchar a Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, miren, solo como una información general antes de entrar propiamente en el mensaje, para que lo tengan ustedes ahí. El contexto que estamos viendo en este pasaje de Isaías, él está haciendo una comparación, o sea, Dios está haciendo una comparación con la salida de Egipto, ¿sí?, con lo que iba a ser el regreso de Babilonia. Es decir, eran dos tipos de esclavitud distintos, ¿sí? Pero lo que les está diciendo, sí, o sea, ya no estén cuando nosotros salimos de Egipto, ¿verdad? Porque lo que les está diciendo es que el regreso de Babilonia a la tierra, otra vez a Judea, pues por muchas razones iba a ser mejor y más trascendente, aunque no es el tema ese, así que eso lo estudiaremos en otro momento, pero solamente se los dejo ahí para que sepan de qué está hablando, ¿sí? La aplicación, pueden ser muchas aplicaciones como lo estamos haciendo en este momento, pero textualmente lo que trata es eso, ¿sí? Pero ¿sí estamos bien? Ok, entonces hay cosas, mis amados, que Dios ha hecho en nuestras vidas y que son tremendas, ¿sí o no? ¿En cuántos Dios ha obrado? A ver, ¿cuántos pueden decir, yo ya no soy la misma persona? Uy, no, pastor, si me hubieras conocido, ¿verdad? No, pues si me hubieran conocido también ustedes a mí, ¿sí? Y así, es decir, Dios ha hecho cosas, nos salvó, mis hermanos, nos limpió de nuestro pecado, nos sacó de ahí, ¿verdad que sí? Cuando estábamos ahí metidos en el lodo, cuando estábamos metidos hasta el cuello de toda la porquería de nuestro pecado, sin ninguna posibilidad de salir de él, Dios nos salvó, Dios nos amó, nos sacó de ahí. Dios ha hecho cosas muy relevantes, ha hecho cosas muy trascendentes, sin duda alguna, cosas que solamente Él puede hacer. Por eso estamos aquí el día de hoy, pero pónganme atención, eso no es todo. Es decir, no es nada más ya que es grandioso y dices, oye, mira, con el hecho de que Dios nos hubiera salvado, dices, uff, ¿a poco no? Con el hecho de que Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados, es decir, ya hasta aquí llegó, ¿verdad? El asunto, dices, uff, ya con eso es humanamente y desde un corazón agradecido, dices, es más que suficiente, no tienes que hacer más, Señor. Pero ha hecho más cosas, no solamente nos salvó, pero es que nos adoptó, y no solamente nos adoptó, pero es que nos ha dado su vida, me explico. Y Él continúa obrando, ese es el asunto, que Él continúa obrando y Él continúa llevándonos de gloria en gloria, es decir, de un brillo a un brillo más grande, a un esplendor más grande, a un esplendor más grande. Y de todo esto es de lo que nos habla en Proverbios, cuando dice
que el camino del justo, que la luz o que la vida del justo, dice, es como la luz de la aurora, ¿sí? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, empieza en un punto, amanece, pero cuando amanece no es que el sol está en su máximo esplendor. Amanece, ¿verdad? Están los primeros rayos y va saliendo y va saliendo. ¿A cuánto les gustan los amaneceres? A ver. Aquí luego les vamos a mandar en los próximos días unos amaneceres de aquí del mar, así, que va a ser espectacular, ¿sí? Pero es muy bonito, entonces va amaneciendo, pero eso no es todo lo iluminado. Poco a poco hasta que llega el mediodía, ¿verdad? Cuando el sol llega a un punto en donde está en su máximo esplendor, pues nosotros estamos en ese proceso. Todavía no estamos en el máximo esplendor. Eso lo estaremos allá cuando estemos glorificados. Pero Dios sigue obrando. Digan conmigo, Dios sigue obrando. ¿Sí? Entonces Él nos va llevando en un constante incremento de su manifestación en nuestras vidas. ¿Sí? Y tengamos siempre presente eso, que Dios quiere irse poco a poco y lo va haciendo. De hecho, se va manifestando cada vez más y más y más en nuestras vidas, a tal punto, ¿verdad?, que nosotros tengamos presente lo que vimos y que le da base a el texto que le da base a esta serie, ¿verdad? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, pues la va a perfeccionar. Dios nunca se queda a medias, eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dice ahí en Filipenses 1:16. Él no nos va a dejar a medias, empezó, pero va a terminar. Y nosotros necesitamos entender que está ese proceso y que en ese proceso que nosotros estamos, en ese tiempo en que nosotros estamos viviendo el día de hoy, es el tiempo de florecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Pues para que haya un fruto, ¿verdad? Cada vez un mayor fruto. Entonces, les pregunto, porque ya saben que soy preguntón, ¿verdad? Pero les pregunto, ¿hoy en día se nota más la presencia de Cristo en tu vida que hace un par de años atrás? Sí, qué bueno. Qué bueno, porque si decimos que no, es porque algo no está bien. O sea, muchas veces sí, ya el Señor me salvó, como dijimos hace un momento, sí, gloria a Dios, aleluya, ya soy cristiano. Pero no hay ese aumento, no hay ese incremento, ¿sí? No hay esa manifestación progresiva, vamos a llamarlo así, ¿verdad? No hay esa santificación progresiva, no se ve. Bueno, pues sí te salvó, pero la salvación, mis amados, miren, Dios sabe, y sabemos que esa es la premisa, que Dios reconoce a los que son suyos. Él sabe quién se ha arrepentido. Pero escuchen bien, esa salvación tiene que manifestarse en nuestras vidas. Y esa salvación debe de ser vista por los que están con nosotros. ¿Sí me explico? Por los que nos rodean. Entonces, si decimos que no es porque algo no está bien, porque jamás podríamos decir que Dios no está obrando. Jamás nadie podría decir que Dios no está haciendo cosas, porque eso sería decirle a Dios mentiroso. Más bien, ¿verdad? Y eso ya en sí mismo es una cosa gravísima, pero más bien, si hay un atorón en nuestra vida, es por falta de respuesta nuestra, no es por otra cosa. No es porque Dios no esté haciendo, no es porque Dios no quiera, es porque yo no respondo de la manera apropiada. Y cuántas cosas, voy a utilizar un término fuerte, pero cuántas cosas hemos abortado en nuestras vidas, cuántos propósitos de Dios hemos abortado, no se han llegado a dar a luz simplemente porque no le di respuestas. Entonces, Dios sigue obrando, ¿verdad? Y cuando estamos hablando ahora, de esto nuevo que Dios está haciendo, póngame atención, porque ¿cuántos notan que Dios está haciendo algo nuevo? ¿Cuántos notan que Dios está haciendo algo nuevo en su vida? Una obra muy interna, pero también volteas y ves a los hermanos y dices, ah, caray, Dios está haciendo algo. Y volteas y ves y dices, oye, este fluir que se está teniendo, oye, este sentir que se está teniendo, qué maravilla, Dios está haciendo algo. A ver, ¿cuántos lo notan? ¿Cuántos perciben un sentir distinto? Una frescura ahí en su espíritu, aún pues
como unos nuevos bríos, ánimos renovados. ¿Cuántos lo notan eso? ¿Sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Cosas que nos maravillan y no me refiero a ese tinte triunfalista, ¿no? Miren, les voy a decir una frase que casi dicen como dice la Biblia, aunque no dice la Biblia, claro, pero muchos luego salen con esta frase: lo mejor está por venir. A ver, ¿cuántos han oído eso? Sí, no, denle gracias a Dios, pero lo mejor está por venir, aleluya, ¿verdad? Y lo mejor está por venir, y cada año, sobre todo a principio de años, te lo dicen, ¿no? Entonces, no nos estamos refiriendo a eso, no estamos, repito, tratando y estamos hablando con un tinte triunfalista o una declaración sensacionalista, ¿verdad? No, ahora es que vamos a ver un despliegue de la gloria y de la presencia de Dios, aleluya, y todo eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino de un genuino mover, de un incremento de su presencia, de un incremento de su carácter en nuestras vidas, de una manera individual, pero también de una manera colectiva. ¿Sí? Y en todo esto, nosotros necesitamos estar atentos, porque como dijimos en un principio, no es una estación, la primavera, en donde el fruto ahí está. Es una estación en donde florece. Y mis amados, es el tiempo de florecer. ¿Sí? Es el tiempo de florecer. Pero la flor es delicada. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Que las flores son delicadas. A ver, ¿cuántas flores? Yo aquí veo varias. ¿Cuántas flores hay? A ver, levanten su mano, flores. ¿Verdad? Son delicadas. Luego los hombres pensamos que no, porque los hombres somos así como los cactus, ¿verdad? Así, todos espinosos y no. Pero bueno, también aún los cactus florecen. Ahorita les voy a mandar unas. Aquí hay muchos cactus porque es semidesértico acá donde estamos. Y aquí afuera de la casa tenemos unos enormes y les empieza a salir una flor ya, porque pero no viene el fruto es muy rico, pero ahí está la florecita, ahí se las voy a mandar una foto para que las vean, ¿sí? Pero pero yo me estoy refiriendo entonces a anhelos, a afectos que son renovados, que se inclinan hacia Él. Eso empieza a florecer y todo eso se debe de cuidar, ¿sí? Esos anhelos y esos deseos, ¿verdad? Que desean estar más cerca de Dios, que desean conocer más a Cristo, vivir a Cristo con una mayor intensidad. ¿A cuántos les suena la campanita con eso? ¿A cuántos dicen, ay, eso me está pasando, eso... Sí, Señor, yo quiero eso y es que estoy teniendo ese sentir y algo me está pasando? ¿A cuántos están en esa condición? A ver, salúdenme. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos que cuidar eso. Porque ese impulso está ahí porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si nosotros no damos respuesta, esa florecita no va a llegar a su término. Estamos aquí. Entonces... Esto es muy importante. Por eso, mis amados, no debemos desear vivir en aquello que Dios no ha hecho. No debemos desear vivir en aquello que Dios no está haciendo. No debemos desear jamás las maneras independientes a Dios, ¿sí? Todas las maneras que son independientes a Dios deben de ser olvidadas. Deben de ser puestas a un lado. Vengan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto muy conocido, y mientras ustedes llegan ahí, pues yo le voy a dar un traguito a un rico café. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo podemos citar de memoria, así, Pero dice... Me voy a ir deteniendo, ¿sí? Lo voy a dividir en dos partes este texto. Es muy interesante y es muy hermoso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Digan conmigo, nueva criatura es. Muy bien, ahora, pongan atención, porque esta frase, nueva criatura,
literalmente, es decir, la expresión, son dos palabras también, nueva criatura, son dos palabras en el koiné, ¿sí? Que es kainektisi, que quiere decir literalmente, textualmente, un nuevo comienzo. Fíjense. Literalmente la expresión nueva criatura quiere decir un nuevo comienzo. Entonces se puede leer así, de modo que si alguno está en Cristo, es un nuevo comienzo. Ahora, qué maravilla, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento siempre se utiliza esa expresión, ¿sí? Como el acto de crear. Se utilizan esas palabras como el acto, repito, de crear. Ahora, aquí, para los que han estado siguiendo la serie Interpretando las Escrituras, aquí pónganme mucha atención, porque está utilizando una figura retórica. Esa figura retórica es una metonimia, es que sustituye una cosa por otra. Es decir, aquí es una metonimia de la criatura por el acto mismo de crear. Es decir, lo creado por la acción de crear. ¿Sí? Cuando está diciendo es una nueva criatura, bueno, pues la criatura es lo que ha sido creado, pero una nueva creación es un acto de crear. Entonces lo está sustituyendo, pero no se hagan un lío, ¿verdad? Solamente se los quiero decir ahí porque queremos siempre ir avanzando y que ustedes puedan ir también detectando y podamos ir creciendo, ¿verdad? Que lo tengamos más sólido esto. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o es un nuevo comienzo, o es una nueva creación, también es una muy buena, está bien traducido. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que antes no veíamos la belleza del Salvador. ¿Estamos aquí? Antes no veíamos la belleza de Cristo. Podríamos, nos decían, y podría haber algún temor de parte de Dios, un temor de Dios, y ver a Cristo, pero no veíamos la belleza de Él. O sea, no veíamos toda esa gloria de Él, ¿sí? Pero ahora, ¿cuántos aman al Señor por encima de todas las cosas? Bueno, ahí está. Las cosas viejas pasaron. Esa antigua manera de ver las cosas, de apreciar a Dios, de apreciar a Cristo mismo, dice, eso ya pasó. Eso ya es algo viejo. ¿Sí? Ya no debemos, por eso en todo ese contexto, después dice, ya nosotros ya no conocemos a Cristo según la carne, ni según los criterios de los hombres. Nosotros ya no conocemos al Señor así, porque eso ya pasó. Ahora podemos apreciarlo, podemos ver toda esa belleza, ¿sí? Nuestros afectos, lo que nos está diciendo, ahora tienen un origen nuevo, ¿sí? Nuestros deseos por Dios son nuevos. Deseamos lo que Dios desea hacer. Deseamos que nuestra vida manifieste el carácter del Hijo de Dios. ¿Cuántos desean eso? Pero ¿verdad que antes no lo deseaban? Antes antes ni siquiera sabíamos que eso existía. En algún momento pensamos, bueno, pues eso es religión, pero no sabíamos que era algo acá que está en nosotros, es algo que es algo de parte de Dios que fluye de una manera impresionante. ¿Sí? Entonces, hay un deseo de parecerse a Cristo. Miren, si alguno de nosotros no desea parecerse más a Cristo cada día, algo no está bien. ¿Sí me explico? Si alguien dice, la santidad me es gravosa, pues algo no está bien. Ay, como que no deseo mucho esto. Algo no está bien, ¿sí? Entonces necesitamos estar constantemente revisando cómo estamos, en dónde andamos. Déjenme hacerles una pregunta. A ver, ¿cuántos quieren que su esposo o que su esposa o que sus hijos, que sus padres, que sus hermanos ahí en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Todos los niveles de relación, pero que cada vez se parezcan más a Cristo? ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos quieren eso? A ver, ¿verdad que es algo muy disfrutable? Porque la persona más disfrutable en todo el universo es Cristo.
Por más que digas, ay, es que mi esposo es muy lindo, ay, es que mi hijo es un querubín, ay, es que mi niña es una princesa de Dios y por... Sí, pero tiene sus cosas que de repente no lo hace tan disfrutable, ¿sí? Pero Cristo es absolutamente disfrutable, es perfectamente disfrutable. Tanto más nos vayamos pareciendo a Él, más disfrutables seremos, ¿sí? Nosotros hemos comentado en otras ocasiones que un árbol, aunque no estamos hablando en este momento de fruto, sino de la flor, pero pues la flor va para el fruto, que el árbol jamás se come su propio fruto. El fruto lo disfrutan otros. ¿Cómo la ve? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto, porque muchas veces es, ay, llenos de frutos de Dios para que nosotros estemos disfrutando. No, eso no es la manera que Dios nos enseña, esa no es la manera que Dios nos dice, ¿eh? La manera en que Dios establece es que nosotros tengamos fruto para dar, porque ese es el principio del amor. Yo no estoy pensando en tener un fruto para yo disfrutar. Si hay gente que cada vez... Si yo estoy rodeado de gente que se parece más a Cristo, pues yo voy a disfrutar más este peregrinaje en la vida. Pero yo no estoy y yo no debo de vivir centrado en que otros se parezcan más a Cristo porque yo no puedo hacer gran cosa al respecto. De hecho, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero en donde yo soy absolutamente responsable en darle respuestas, ahí sí soy yo. ¿Sí? En cuidar eso que Dios está haciendo, ese nuevo comienzo, ese nuevo inicio, eso que Dios está poniendo ahí. Entonces, poder sacarlo y poder ir hacia adelante. Entonces, qué bueno que nosotros deseemos, ¿verdad? Que los demás se parezcan, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que mis hermanos se parezcan más a Cristo. Y eso está muy bien, pero siempre cuidemos que sean las razones correctas, por favor. Pero, y como lo acabo de mencionar, el beneficio es obvio para quienes están cerca, ¿verdad? Porque, mis amados, no se trata de ser mejores personas. Cristo no vino para hacernos mejores personas. Miren, eso lo puede lograr cualquier curso de desarrollo personal. Eso lo logra una buena educación. ¿Sí me explico? El ser decente, pero Dios no vino para eso. El Señor Jesucristo no se encarnó para eso. Él se encarnó para que lo viviéramos a Él, para que pudiéramos tener su vida. Y evidentemente, pues eso te lleva a el ser el ir creciendo, el ser una mejor persona y todo eso. Bueno, pues eso es un resultado, pero no es el objetivo. El objetivo es tener su vida, vivir a Cristo. Por eso, ahí nada más anótelo, pero ahí en Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo. Y fíjense, dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, ¿para qué dio su vida por mí? Para que yo lo pudiera vivir a Él. ¿Estamos aquí? Y es que en Cristo, mis amados, como lo mencionamos, somos un nuevo comienzo de Dios. En Cristo somos un nuevo comienzo de Dios, y ese nuevo comienzo de Dios, o esa una nueva creación, es para buenas obras, ¿verdad? Porque dice que en Cristo somos hechura suya, creados en Cristo. Fíjense, ese verbo y esa expresión es el mismo, habla de un nuevo comienzo, es el mismo que se refiere a una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es exactamente el mismo concepto, es exactamente el mismo verbo. Conjugación distinta, pero es exactamente lo mismo, el sentido tiene exactamente lo mismo. Entonces, somos un nuevo comienzo de Dios en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora, déjeme decirle esto, esas buenas obras no se refiere a un altruismo humanista independiente de Dios, ¿sí? Porque la Cruz Roja hace buenas obras, pero no tiene nada que ver con Dios. Es un interés humano, nada más. Y hay gentes
Hay personas, hay instituciones que son altruistas, que dan muchísimo dinero, que hacen muchas cosas a favor de otros. Sin embargo, esa no es obra de Dios, esa es una obra humana. Que qué bueno que se hace, pero Dios no quiere que estemos en ese nivel humano, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, mis caminos no son como sus caminos, ¿se acuerdan? Dice, mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos, así es que súbanse porque yo no los voy a bajar. Y la única manera de subirse a los pensamientos y de subirse a los caminos de Dios es estar en Cristo. No hay otra manera. ¿Sí? No hay otra manera. Entonces, esto se está refiriendo a ese nuevo comienzo, ¿verdad? Esas nuevas acciones que surgen, que se originan en la voluntad de Dios y que se ejecutan a través de nuestra vida que está vinculada a Cristo, ¿sí? Y que produce todo aquello que honra a Dios, todo aquello que hace que se hable de Dios, que apunta a Dios, ¿sí? Por eso, fíjense qué interesante, cuando nosotros vemos en las Escrituras, y échense un clavado, sobre todo ahí en Juan, ¿verdad? En los capítulos 14 y 15, 16, y hay un énfasis muy grande en la obra del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo es mostrar la gloria de Cristo. No hay otra cosa. Para eso fue enviado, para guiarnos, para mostrarnos cómo es el Señor, pero es mostrarnos la gloria de Cristo, ¿sí? Para que nosotros podamos entonces vivir a Cristo y manifestarle a Él. Entonces, eso es estar en Cristo. Esa es la vinculación de vida, ¿sí? No, eso no tiene, estar en Cristo no tiene absolutamente nada que ver con pertenecer a un determinado grupo, ¿sí? En 1 Corintios 10:31 nos dice que hagamos todo para la gloria de Dios, lo que comas, si comes, trabaja, lo que sea, hazlo para honrar a Dios, para que se hable bien de Él, para mostrarle a Él. En Gálatas 5:16, pueden venir conmigo, por favor. Y dice, digo pues, anden por el Espíritu, ¿sí? Anden por el Espíritu. Esto, andar en el Espíritu, no quiere decir andar hablando en lenguas por todas partes, porque algunos hablarán en lenguas y otros no, porque las lenguas son dones. Ahorita las lenguas no operan como señales, pero ese es otro tema, ¿sí? Es un don y no todos tienen ese don. Hay quienes los tienen, hay quienes no. Entonces, andar en el Espíritu no se refiere a eso, ¿sí? Andar, no tiene nada que ver con eso. La expresión anden por el Espíritu significa anden como una nueva criatura en Cristo. Anden como ese nuevo comienzo en Dios, ¿sí? Sin las inclinaciones de la carne. No le hagan caso a las inclinaciones de la carne, ¿sí? Y esto tiene su consecuencia. Andar por el Espíritu tiene su consecuencia, ¿verdad? En el enunciado que sigue, que dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Este versículo ahora sí que va junto con pegado, ¿sí? Se puede leer también de esta manera. Mientras ustedes estén obedeciendo a Cristo, no van a andar cumpliendo los deseos de la carne. Por eso me gusta mucho cómo se lee en la Nueva Versión Internacional, porque el sentido es muy claro y muy correcto, y se lee así. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Háganle caso a Dios y no van a andar caminando en deseos que no corresponden a Dios, que no corresponden a lo que Dios quiere hacer. Y esto es esencial. Esto es clave en nuestro diario vivir, mis amados, que entendamos esto. Y es muchas veces en donde nos topamos con pared, porque a veces se vive de acuerdo a los deseos naturales, reaccionamos de acuerdo a nuestros propios deseos. Y cuando me refiero a los deseos de la carne, no necesariamente tienen que ser cosas malas, pero tienen que ver con impulsos del hombre natural, de nuestra naturaleza caída, independiente a Dios, ¿sí? Entonces no se ve a Cristo floreciendo en esa vida. Por lo tanto, al rato no hay fruto, aunque sea una nueva criatura. Aunque haya nacido de nuevo, pero ahí está atorado con cosas.
¿Sí me explico? Porque no está cuidando ese proceso que mencionamos desde un inicio. No están cuidando ese tiempo que tuvo para florecer, como es el tiempo que nosotros tenemos hoy en día, porque hoy es el tiempo de florecer. Porque Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, ¿sí? Por eso, mis amados, necesitamos estar conscientes que hay cosas que están en nosotros que le estorban y con las que luego batallamos, cosas que generalmente no tenemos problema para identificar, ¿verdad? Hay debilidades que nosotros tenemos que nadie nos las tiene que venir a decir porque para nosotros resulta muy obvio. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A ver, salúdenme a los que saben lo que estoy hablando. ¿Sí? Y tan obvio es que incluso le rogamos con fervor a Dios que nos las quite. ¿A poco no? Y luego llegamos, ay Señor, quítame la desobediencia, y oramos con fervor, ¿verdad? Señor, quítame esta desobediencia. Oh Señor, quítame lo enojón, Padre mío, ¿verdad? Y quítame lo corajudo, y quítamelo esto, ¿verdad? Y quítame aquello, quítame la apatía, Señor. Ay, ya no quiero ser tan perezoso, ya no quiero ser tan perezosa, Señor, quítame esto, ¿verdad? Y así como hasta con angustia lo decimos. Cuando Él nos dice que somos nosotros los que tenemos que quitar esas vestiduras sucias, que somos nosotros quienes deben de vestirse o de meterse en la vestidura adecuada para la estación en la que estamos. Y la estación en la que estamos es el tiempo de florecer. Y tenemos que meternos en esas vestiduras que cuidan esa flor, que sean adecuadas para ese proceso en el que Dios nos está llevando. Entonces, yo creo que es claro que no se trata de decir, quítame esto y ponme aquello, ¿verdad? Más bien, nuestra oración tiene que ir en el sentido de, Señor, guíame para identificar lo que te estorba, porque hay cosas que me son obvias, pero hay otras cosas que pueden ser que no. ¿Sí? Déjame ver eso que está más adentro, guíame en eso para identificar eso. Guíame, Señor, para hacer a un lado lo que retrasa que tú florezcas en mi vida y que mi vida florezca para ti. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame de esa fortaleza para dar los pasos que te honran a ti, ¿sí? Para dar esos pasos que son congruentes a ese nuevo comienzo, a esa nueva creación, ¿sí? A ese nuevo inicio que tú hiciste en mí por Cristo. Dame eso, Señor. Vengan conmigo, por favor, a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Aquí le voy a meter velocidad para dejarlos ir pronto. Que tengan un buen tiempo de convivencia. Colosenses 3 dice, a partir del versículo 12, dice, entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿sí? ¿Cuántos santos hay ahí? A ver, levanten, salúdenme los santos. Ah, qué bueno, ¿verdad? Dice, santos y amados. Dice, revístanse. Y revístanse, el sentido es meterse en un ropaje. O vístanse o revístanse es... más que yo me pongo algo encima, es yo me meto a eso. Yo me meto a esa ropa, no de que la ropa me la echo encima. No sé si ven que hay una diferencia en eso. O sea, no es como que nada más me pongo un trapo encima, sino es de que me meto en unas ropas que me cubren, ¿sí? Entonces, evidentemente es una metáfora, pero la explica y la desarrolla. Dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Ahora, yo sé que aquí no se da entre nosotros eso para nada, pero yo sé que eso lo dice por otros, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aleluya. Entonces dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas,
vístanse de amor. O sea, otra vez, sobre todas estas cosas, ustedes métanse a eso, que es el vínculo de la unidad. Literalmente se lee que es el vínculo de la perfección. ¿Sí? ¿Por qué dice que es el vínculo de la perfección? Porque el amor es la fuerza, es lo que mueve, ¿sí? a nosotros en nuestro caminar con el Señor. Es el cumplimiento de lo que Dios quiere. Porque el amor no le hace mal al prójimo. El amor hace al prójimo solamente lo que es bueno para él. ¿Estamos aquí? Entonces, eso yo no sé si ustedes notan cómo todo este ropaje que menciona es el fruto del Espíritu Santo, que nos menciona ahí en Gálatas. ¿Verdad? Pues es tiempo de florecer, mis amados. Y esto nuevo que Dios está haciendo requiere respuestas de nosotros. Es decir, yo insisto, requiere cuidar esa flor que Dios mismo hace brotar. Nosotros no la hacemos brotar, es por la naturaleza de Cristo en nosotros. Él hace brotar esa flor para que haya abundante fruto en nosotros, para que lo glorifique a Él, porque tanto más fruto haya, tanto más, miren, si hay mucha flor, va a haber mucho fruto. Nosotros lo podemos ver así. ¿Ves el árbol de mangos o de limones o de limas, lo que tú quieras, ¿verdad? Y ves que hay poca flor y dices, va a haber poco fruto. Puede que sea un fruto muy bueno, pero va a haber poco. Pero hay tiempos en donde florece impresionante y dices, uy, esto va a estar cargado. Bueno, Dios quiere que estemos cargados de buen fruto. Por eso en Gálatas 5:22 lo indica así, como el fruto del Espíritu, no de nosotros, ¿sí? Y dice ahí en Gálatas 5:22, se los leo muy rápido, nada más lo tienen ubicado. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Entonces, esto nos habla, esto que acabamos de escuchar aquí, que nos dice en su palabra, se refiere a la consecuencia de estar en Cristo. ¿Sí? Es la consecuencia de estar en Cristo, el resultado de ese nuevo comienzo. ¿Sí? Eso que nosotros vemos allá en 2 Corintios 5:17, eso que acabamos de leer. Esto es ese resultado. Es como un racimo de disposiciones santas, ¿verdad? De cosas que brotan y que se desarrollan en el mismo nivel. Es decir, cuando crece el amor, ¿sí? Crece también el gozo, crece también la paz, crece también la paciencia, crece también la benignidad. Y así. Y ahí vamos creciendo. Entonces, vámonos para el final y vamos a regresar allá a Isaías 43. Isaías 43, 19. Cuando digo vámonos para el final, ya estamos casi en el último final. ¿Sí? Isaías 43, 19. Dice, voy a hacer algo nuevo. Y está con signos de admiración. Dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Y otra vez la pregunta, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y todo esto nos habla de cosas que son imposibles de lograr para el ser humano. ¿Sí? Pero que si hemos de disfrutar todo esto que Dios está haciendo, demanda respuestas de nosotros. Nosotros tenemos que escuchar. Tenemos que seguir su voz. Tenemos que darle respuestas. Porque si no lo hacemos, no vamos a disfrutar de eso nuevo que Él está haciendo. Entonces, quiero concluir la idea y el mensaje con la pregunta que está haciendo. No sé si la notan, esa pregunta. ¿No se dan cuenta? Porque fíjense que es algo que como padres les decimos a nuestros hijos en momentos muy específicos.
¿sí? O a otras personas, ¿no? Pero luego se los decimos muy, muy seguido. Es una manera de decir, ¿qué no ves lo que estoy haciendo? ¿No te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Sí? Pues ahí, por ejemplo, ahí está la mami trapeando, ¿verdad? O el papi, porque trapear no es cosa de mujeres, es cosa de gente limpia, ¿verdad? Y yo no conozco a nadie hasta ahorita que se le hayan caído los pantalones o los bigotes por ayudar en las labores de la casa. Al contrario, es parte de la hombría. Pero bueno, ahí está trapeando el papi o la mami, ¿verdad? Ahí están trapeando. Y el querubín llega como si nada y le pone sus patotas ahí, ¿verdad? Llenas de lodo. Y te va dejando, así deja el rastro. Y te volteas ¿verdad? Y le dices, ¿qué no te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Que no te fijas que estoy trapeando? ¿Cuántos les ha pasado eso? A ver, salúdenme. Padres que sufren los descuidos de los querubincitos, ¿sí? Estás haciendo algo y llegan y, oye, ¿por qué no te das cuenta de esto que estoy haciendo? ¿Sí? Y llegan, ¿por qué? O sea, ¿a qué viene esa pregunta? A que están haciendo algo que es contrario a aquello que nosotros mismos estamos haciendo en ese momento. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Lo que le está diciendo Dios es, yo estoy haciendo algo nuevo. No se dan cuenta de lo que estoy haciendo porque ustedes tienen que dar respuesta a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, ¿por qué hacemos eso? Y no es porque no lo veamos, sino porque muchas veces no interesa lo suficientemente como para fijarse, como para poner atención. Regreso al punto de la trapeada. Ahí estoy trapeando y aleluya, y estamos cantando y Señor, te amo Cristo, te amo, y como sacerdote, y ahí estamos, ¿verdad? Dándole, pero al otro no le interesó lo suficiente como para fijarse eso y dijo, no le hace, yo me paso, ¿sí? Porque de algún modo piensa que aquello que es, ¿verdad? Que aquello tan importante que están haciendo los padres como es trapear, es un ejemplo tan sencillo esto que les estoy preguntando, pues ni siquiera merece la pena que su vida se le altere al punto de esperarse a que se seque o de andar con cuidado o de buscar la ruta correcta. O sea, a veces decimos, ¿no te das cuenta de lo que soy? ¿No te puedes esperar tantito? Mamá, 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 papá, 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 papá. Dije, ¿no te das cuenta que estoy haciendo? Espérame tantito. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que refleja eso? ¿Qué es lo que manifiesta? Que lo que yo quiero, mi necesidad en este momento, no hay cosa más urgente que eso. Lo que tú estás haciendo no es importante. Y ahí viene la respuesta de los padres. ¿No te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¿No lo ves? Y ese es el sentido que tiene esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué implica la pregunta? ¿No se dan cuenta? Ahora, ¿cómo puedo responder de una manera práctica a ello? Porque eso es lo que nos interesa, ¿sí o no? ¿A cuánto les interesa eso? Responder de una manera práctica. Pues es muy sencillo, mis amados. Me involucro de manera directa en aquello que Dios está haciendo. Me involucro de manera directa en eso que Dios está haciendo. Pues un ejemplo. Ahí está el papi y la mami, están con las labores de la casa, ¿verdad? Y de repente viene el querubín, ¿verdad? O los querubines bien distraídos y les dices, ¿qué no te das cuenta de lo que estoy haciendo? Sí, sí me doy cuenta. Te ayudo. Y empiezan a colaborar en eso que se está haciendo. Se hacen cosas a favor de ahora sí que, pues se limpia en lugar de lo contrario. Ahora sí que se atornilla hacia el mismo lado. No que uno le esté dando para un lado y llegue el otro y le atornilla para el otro lado. Porque esa sería mi definición teológica de no te das cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Por qué le atornillas para el lado contrario de lo que estoy haciendo? Entonces tengamos cuidado en nuestras vidas, en este momento que es el tiempo de florecer, ¿sí? De no atornillarle para el lado contrario que Dios que está atornillando. ¿Para qué lado estás atornillando, Señor? Para este lado. Ahí voy a atornillar yo también. No sé si quedó entendible el ejemplo. ¿Cuántos? A ver, salúdenme los que sí captaron. Ay, pues gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces,
pues es sencillamente colaborar con eso que Dios está haciendo. No que Dios necesite mi colaboración, pero es que es lo menos que podemos hacer, ¿sí? Y así, eso lo trasladamos a distintas áreas de nuestras vidas. Entonces, si veo que Dios está haciendo algo, pongo atención. Si es un nuevo comienzo, si hay una inclinación por Dios, si deseo más de Dios, le voy a meter el tiempo. Voy a hacer aquellas cosas que tienen que ver, que me hagan crecer en esto. Voy a cuidar esa flor. Estoy empezando a florecer. Bueno, todavía no hay fruto, a lo mejor no se nota, pero ya internamente yo sé que ahí está y voy a empezar a caminar en ese sentido. Voy a dar respuestas que sean congruentes a la nueva creación que yo soy en Cristo para que se desarrolle todo ese proceso y pueda evidenciar con el fruto en su momento esa nueva naturaleza que Dios me dio, ¿sí? Y voy a poder disfrutar entonces todo ese transcurso, todo ese proceso, ¿verdad? De invierno a primavera. Y esa primavera voy a estar florece y cuidando la flor y floreciendo profusamente y cuidándola para cuando se llegue el momento, cuando venga la siguiente estación que Dios nos va a llevar, ¿verdad? Sea un montón de fruto. ¿Cómo ven? Amén. Y fruto que glorifique y fruto que los que están en derredor de nosotros puedan disfrutar, ¿sí? Y que tengamos esa intención y que tengamos ese deseo. Y no un deseo egoísta de lo tuyo es mío y... O sea, lo mío es mío y si te descuidas lo tuyo también es mío y yo quiero que me den y que me den y que me den y que me den y dame y dame. No, quitarnos eso. Que podamos entender que es... Voy a cuidar todo esto, en primer lugar, para honrar al Señor. Estoy siendo muy reiterativo, pero quiero que esto quede claro. En primer lugar y por sobre todas las cosas, honrar a Cristo, honrar al Señor, ¿sí? Glorificar al Señor. Y como lo hemos visto, glorificar al Señor no se trata de cantar fuerte y decir, oh, gloria a Dios, aleluya. Glorificar al Señor se trata de manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que glorifica a Dios, ¿sí? Y en consecuencia, muchos van a disfrutar. Mientras más cercana esté la persona, pues más va a disfrutarlo. Amén. ¿Les parece bien si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Y antes no salgan corriendo, pero vamos a orar y después hacemos algo más. Pero ahorita por lo pronto... vamos a orar y vamos a concluir con el mensaje. Señor, te damos muchas gracias y te damos el honor a ti por aquellas cosas que tú nos estás enseñando. Te damos gracias por aquellas cosas que tú estás haciendo, Señor, porque podemos florecer para ti, porque tú estás haciendo, y eso es algo nuevo que estás haciendo, estás trayendo nuevas cosas, nuevos bríos, nuevas fuerzas, afectos renovados, cosas que probablemente ya se nos había olvidado que estaban ahí, pero ahí están y te damos gracias por esto, Señor. Bendecimos tu nombre y te rogamos que tú nos des el entendimiento para poder detectar todas aquellas cosas, Señor, que estorban ese florecimiento, todas aquellas cosas que pongan en riesgo esa flor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con inteligencia, con sabiduría, a tener mucho cuidado, Señor, pero honrarte a ti a lo largo de todo ese proceso y disfrutarte a ti y disfrutar este proceso y disfrutar también a los hermanos, Señor, y nuestra comunión que crezca y se fortalezca para gloria y honra de tu nombre. Te damos las gracias por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Amén. Gloria a Dios.